Capítulo 2. Guerrero independiente. Buena salud para ti, sacerdote escamoso. Y que tú mismo encuentres magníficos campos de batalla. La mujer de un solo ojo que era el comandante aquí se despidió de los aventureros por última vez, y luego su carruaje cruzó la frontera y entró en el mundo medio. Había pasado poco más de una semana desde que partieron de la ciudad fronteriza. El cielo estaba azul, el viento llevaba el olor de los campos y el viaje fue bastante agradable en general. Y lo mejor, los caballos y los carruajes que había adquirido comerciante eran de la más alta calidad. Cuando sacerdotisa imaginó un carruaje, un portaequipajes y una cortina eran la extensión de los pertrechos que imaginaba, por lo que se sorprendió por su transporte actual. Tenía cojines de seda que forraban bancos en los que uno podía reclinarse cómodamente y era lo suficientemente ancho como para estirar las piernas. Y la forma en que apenas se sacudió. Había resortes debajo del piso, explicó comerciante, quien sostenía las riendas. La reacción de sacerdotisa a esto fue: ¿resortes? Eso fue todo. Su incomodidad por no tener idea de qué tipo de mecanismo estaba involucrado no duró mucho. Después de todo, pasar de andar casi en medio del equipaje a este carruaje más lujoso la hacía sentir como una princesa. Allí estaba ese carruaje en el que viajaba el arzobispo, pero eso estaba hecho para ser discreto. Esto era diferente. Era el mejor carruaje que podía requisar el jefe de la Asociación de Comerciantes. Sacerdotisa estaba disfrutando de esta rara oportunidad. En cambio, al tal Farquera hinchaba las mejillas. Parecía terriblemente amigable contigo, bromeó sacerdote lagarto, sus largas orejas retorciéndose. Es terriblemente amigable. ¿La conoces de algún lugar? Oh, un conocido de hace mucho tiempo, dijo sacerdote lagarto con una lenta sacudida de su cabeza, evidentemente indiferente al tono de alta alfarquera. Aunque cuando digo hace mucho tiempo, no me refiero a un siglo o dos. Sí, entiendo lo que quieres decir, respondió alta alfarquera sacando su modesto pecho. La gente de corta vida piensa en 50 años como mucho tiempo, ¿verdad? Ja. Rió sacerdote lagarto abiertamente en reconocimiento sincero de esta verdad. O quizás había tomado a alta alfarquera para hacer una broma. ¿Podría llamarla ex compañero de armas, o tal vez ex empleador? ¿Entonces un amigo tuyo? De hecho, ¿de verdad?, murmuró alta alfarquera, luego se recostó en su asiento. Eso puede sonar algo grosero, pero la elfa lo hizo lucir francamente elegante. Parecía estar bastante en casa, prácticamente de una pieza, con el carruaje resplandeciente. Entonces, no fue su comportamiento lo que hizo que Nano Chamán resoplara, sino su ropa. No pudiste hacer nada con ese atuendo, muchacha. No hay nada de malo en mi atuendo, replicó ella. Pateó sus pies y se enderezó de nuevo en un instante. La ropa que tenía puesta era completamente diferente a la que usaba normalmente. Iban a una nación extranjera y se aventuraban en un desierto. Cada uno había preparado su equipo. Gablin Slayer usaba un manto sobre su armadura habitual para ayudar a bloquear el sol, tan bien como podía. La luz calentaría el metal y lo mejor que podía esperar era que quedara un poco cocido, pero si no tenía cuidado, podría morir dentro de esa armadura. Alta alfarquera, sin embargo, realmente se había vuelto loca, por así decirlo. Llevaba una camisa de manga larga con dobladillo largo hecha de una tela fina y cubrepiernas de la misma. Incluso había un paño envuelto alrededor de su cabeza. Un cinturón atado alrededor de su cintura lo mantenía todo unido. Parecía fácil moverse, pero ¿sabía que estabas ocupada comprando algo en la capital? Y te preguntas por qué no tienes dinero. Las monedas son como semillas, mi querido enano. Si simplemente los agarras, se pudrirán. Hacerlos salir, eso es lo que los hace útiles. Odio admitirlo, pero de vez en cuando dices algo sensato. Sería raro no dejarlas crecer, murmuró alta alfarquera soltando un suspiro, y enano chamán finalmente tiró la toalla. Se encogió de hombros, gesto que alta alfarquera tomó como una admisión de derrota. Movió las orejas felizmente y asomó la cabeza hacia el asiento del conductor. Gracias por armar esto, dijo, extendiendo los brazos para lucir su atuendo. Me imaginé que si íbamos a otro país, quería parecer que pertenecía allí. Me encanta. Por supuesto, dijo comerciante, tomada con la guardia baja por este estallido de aprobación. No pienses nada en eso. No sé mucho más de este lugar que tú. Si te gusta la ropa, eso es lo que importa. El leve rubor de sus orejas indicó que no estaba del todo descontenta con los cumplidos de alta alfarquera. Sacerdotisa sonrió un poco más, luego decidió ayudar a su querida amiga. Ella misma no estaba acostumbrada a los elogios, después de todo. No sé mucho sobre comercio,
Pero, ¿no manejas muchas cosas de países extranjeros? Controlo mucho y veo aún más. Pero rara vez me pruebo las mercancías. Comerciante se sintió visiblemente aliviada al volver a un tema en el que tenía algo de experiencia. Y menos yo, se tomó un momento para encontrar las palabras, iría a una tienda y compraría algo para un amigo. No es lo mismo, en absoluto. Estaba nerviosa. Sacerdotisa rió mientras comerciante se frotaba su propia nuca, bajando la mirada avergonzada. No había nadie aquí que no hubiera notado eso. Pero solo por esa razón, fue capaz de estar así de relajada con ellos, y eso la hizo más feliz que nada. Hombre, debería haberte invitado cuando mi hermana se casó. Alta Alfarquera pateó su pie con algo de desacuerdo. El cambio abrupto de tema, la incapacidad de mantenerse concentrada en una cosa mucho tiempo, ¿vino porque era una elfa o simplemente porque era así? Un poco de ambas, probablemente, sacerdotisa pensó y sonrió, captando la mirada de comerciante, quien sonrió en respuesta. Alta Alfarquera dijo. Oh, nada. No es nada, ¿verdad? No, no. Nada. Oh, ¿sé? Bien, bien. La elfa murmuró y miró fuera de la ventana, pero de repente juntó sus manos, exclamando. Lo tengo. Tienes que venir a mi casa después de esto. Están en medio de una celebración, y estoy segura de que estarán felices de verte. Comerciante lucía incómoda. ¿Estás segura? Claro. Las orejas de Alta Alfarquera se alzaron, y trazó un círculo en el aire con su dedo. Escribiré una carta de presentación. Porque no sé si podré acompañarte. Podemos conseguirte un vestido y todo. Muchas gracias. Comerciante incline la cabeza respetuosamente mientras Alta Alfarquera hervía con planes. Sacerdotisa las observe, pensando, una carta de presentación. En otras palabras, una prueba de que es amiga de una princesa élfica. Podía solo imaginarse cómo reaccionaría el joven rey elfo. Al menos su mujer, estaba segura, estaría bastante encantada. Después de todo, ¿cómo podían no querer a esta inocente hermana menor? Sucedió justo cuando sacerdotisa estaba pensando esto. ¡Wow! Sus ojos se ensancharon mientras observaba el escenario fuera del carruaje. Los verdes campos que los habían acompañado durante la mayor parte de su viaje de repente dieron paso a tramos de arena blanca. Es increíble. Pensaba que cambiaría más gradualmente, igual. No lo había visto siquiera en persona. Comerciante respondió asintiendo. El escenario había cambiado por completo. Hemos hecho un largo viaje. Enfrentada al cielo azul en lo alto, un cielo que parecía inusualmente bajo y cercano, sacerdotisa no pudo resistir el pensamiento. Sacando la cabeza por la ventana, descubrió que el aire estaba caliente y seco. En verdad, ahora estaba muy lejos de la frontera occidental de su reino. Puede que sea hora de poner las raquetas de nieve sobre las ruedas, murmuró una voz. No hace falta decirlo, el que había estado en silencio hasta ese momento, Gablin Slayer. Alta Alfarquera lo reprendió por irrumpir repentinamente en la conversación, pero no pareció importarle. Estiró los brazos y las piernas lentamente, luego comenzó a ajustar los sujetadores de su mugrienta armadura y casco. Sacerdotisa rápidamente siguió su ejemplo, asegurándose de que su cota de malla, que había aflojado para el viaje, también estuviera apretada. Relajar los cierres durante los momentos de descanso era una regla que había aprendido de él. ¿Y has estado despierto todo este tiempo?, preguntó sacerdotisa. Respondió con un rápido asentimiento. Solo he estado durmiendo una siesta. Una vez que dejemos nuestra nación, la posibilidad de ataques de Gablin será muy real. Oye, sí, enseguida. Fue comerciante quien respondió esta vez. Con un movimiento de las riendas, consiguió que el caballo aflojara el paso y luego se detuviera. Detrás de ellos, el carruaje que transportaba el equipaje también se detuvo. Gablin Slayer miró por la ventana para asegurarse, luego se volvió hacia enano chamán y sacerdote lagarto. ¿Formas? ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Creo que es obvio. ¿Escamoso? En efecto, solo hay una cosa. Los tres hombres se miraron entre sí, luego rápidamente sacaron sus puños, sus manos formaron varias. Eicharem. Fue Gablin Slayer quien, gruñendo, abandonó el carruaje. Su tarea sería sujetar las raquetas de nieve a las ruedas del carruaje. Párrafo. Alta Alfarquera a duras penas observó a un pájaro lejos en el cielo. Raquetas de nieve. ¿Por qué las necesitamos? Aburriéndose rápidamente dentro del carruaje parado, se asomó y subió al techo. Pasó un momento o dos destacando lo pacífico que era, pero pronto giró la cabeza para ver qué pasaba con las ruedas. Nunca las he usado en la arena antes.
No hay garantías. Alta el Farquera podría haber sido algo impaciente, pero Gablin Slayer, por su parte, parecía completamente calmo. Puso tablas con una especie de tubería retorcida unida a ellas justo enfrente de las ruedas del carruaje, luego hizo una señal a comerciante con un gesto de la mano. Ella asintió con la cabeza y empujó el carruaje hacia adelante, provocando un «yips» de Alta Alfarquera en el techo. En la montaña nevada, las ruedas de los carruajes, como los pies, pueden atascarse en la nieve y no poder moverse. Puede suceder lo mismo con la arena. Sí, eso es genial. Eres grande en cubrir tus apuestas, ¿no es así, Orbolg? Cuando el hombre de armadura levantó los bordes de las tablas para que agarraran las ruedas, Alta Alfarquera saltó sobre su cabeza con casco. Ni siquiera pateó arena cuando aterrizó, solo dio unos pasos de baile hacia adelante. Sin dejar huellas, por supuesto, después de todo, era una alta elfa. Sin embargo, no creo que las necesitemos. Entonces sabremos más sobre ellos la próxima vez. Sí, claro. Alta Alfarquera sonrió y se encogió de hombros. La vena meticulosa de este extraño aventurero no era nada nuevo. ¿Cómo lo ves, corta, barbas? Gritó enano chamán por la ventana, aunque no pareció sentir que la pregunta fuera realmente necesaria. Estas raquetas de nieve habían sido hechas por enanos, ya ves, y estaba más que seguro de que no habría problemas con ellas. Tendremos que probarlo para estar seguros, respondió Gablin Slayer con un movimiento de cabeza. Puede que no los haya puesto de la manera correcta. Estoy seguro de que seguiste las instrucciones, pero las instrucciones no siempre son perfectas. Habían utilizado varias de las correas de equipaje para asegurar las raquetas contra el peso, pero no había una forma muy obvia de atarlas. Podría parecer gracioso si fallaran, pero la cascada resultante de equipaje podría volcar el carruaje con demasiada facilidad. Si simplemente se riera de esto como una estupidez, entonces nunca progresaría ni encontraría formas de mejorar. Los enanos sabían mejor que nadie que el acero solo se podía templar calentándolo, golpeándolo y luego enfriándolo. Enano chamán inclinó su cuerpo rechoncho por la ventana lo más que pudo para inspeccionar las ruedas del carruaje, luego asintió con la cabeza. Será mejor si también podría cambiar las herraduras. Herraduras, repitió Gablin Slayer en voz baja. Él tenía el conocimiento, por supuesto, pero no el saber cómo. ¿Se cambian las herraduras por el desierto? Por lo que escuché, los habitantes de la arena usan herraduras redondas para sus caballos. Tal vez para evitar que los caballos se hundan en la arena o tal vez para quitar la carga de los cascos. Gablin Slayer gruñó ante esta explicación. Cuando regresara, tendría que preguntarle al dueño de la granja sobre esto. Esa persona sabía mucho más que él sobre animales domésticos. Por el momento, tal vez podamos simplemente envolver sus cascos en juncos, cubiertas tejidas para cascos. Asegúrate de que también tengan agua. Y déjalos pastar ahora, mientras puedan. Entonces enano chamán fulminó con la mirada del sol que brillaba sobre ellos. Y mira si puedes hacerlo antes de coserte en esa armadura tuya. Ese es el plan. A lo lejos se oía a Alta Alfarquera quejándose del calor que hacía. El conductor del vagón de equipajes que estaba detrás de ellos estaba haciendo preparativos similares para el desierto. ¿Quieres que me ocupe de los caballos?, preguntó Alta Alfarquera al ver esto. Se encontró con un indiferente. Por favor, hazlo, de Gablin Slayer. Ella saltó hacia los caballos y pronunció algunas palabras en un idioma que no pertenecía a la gente. Gablin Slayer se ocupó en silencio colocando las raquetas de nieve en la segunda y tercera ruedas. Cada fase del trabajo fue acompañada por el crujido del carruaje que se movía hacia adelante y hacia atrás, y dentro sacerdotisa se llevó un dedo a la frente, esforzándose por memorizar todo. Algún día, ella misma podría venir al desierto para luchar contra goblins. No es que pudiera imaginarlo fácilmente, pero eso no significaba que no sucedería, y si es así, me gustaría estar preparada. Ninguna cantidad de preparación puede hacer que uno esté completamente satisfecho, es decir, eliminar completamente la preocupación. Sin embargo, podría ser útil. No todo el tiempo ni en todas las situaciones, pero se alegraría si eso a veces la ayudara. Aún así, pensé que sería más, ya sabes, como un trineo. Este era otro acertijo que quería resolver. Sacerdote Lagarto puso los ojos en blanco y se inclinó hacia adelante, divertido por sus palabras murmuradas. Las consultas de la próxima generación siempre fueron gratificantes. A menudo hay más de una forma de abordar las cosas, eso es todo lo que significa. Los carruajes, por ejemplo, pueden tener 2 ruedas o 4, pueden ser arrastrados por uno o varios animales. Podrían estar diseñados principalmente para llevar equipaje o enfocarse en la velocidad como lo deseaba el propietario. Había un sinfín de posibles variaciones.
Las elecciones particulares que tomamos no son correctas ni incorrectas. Tal es el camino del mundo. Ya veo, sacerdotisa sintió. Esto tenía sentido para ella. Es más, a veces una piedra en llamas del cielo puede estrellarse repentinamente sobre nosotros. El punto es que sucedieron cosas inesperadas en la vida. Dicho esto, sacerdote lagarto sacó unas provisiones. No, tal vez debería considerarse un refrigerio ligero, que consistían en un poco de queso y se puso a comer. Sacerdotisa lo vio exclamar sobre su comida con una sonrisa cariñosa, luego decidió hacerle la siguiente pregunta. Me pregunto cómo vive la gente de aquí. Quizás descubramos la respuesta cuando lleguemos. Los caballos, por un lado, no pueden vivir sin pasto. Sacerdote lagarto torció su largo cuello con perplejidad, pero finalmente envolvió su cola cómodamente. Las patas de un caballo brotan del agua y la hierba. Entonces, tal vez esta gente tenga algún otro modo de transporte. Déjanos ver, tengo entendido que tienen burros grumosos que montan. Dijo una vocecita desde el asiento del conductor. Sacerdotisa miró hacia arriba para ver a comerciante jugando con las riendas. Y parece que por mucho que aquí no puedan vivir caballos, prosiguió, sus burros no pueden vivir en nuestras tierras. Oh. Howe, gruñó sacerdote lagarto, muy intrigado. ¿Has tratado con estas criaturas antes? Solo una vez, dijo comerciante. No podía caminar muy bien y rápidamente enfermé. Sacerdotisa pensó mucho, pero incapaz de encontrar una respuesta a su propia pregunta, lo hizo en voz alta. ¿Estos bultos, están, en la cabeza de los burros? No. Sus espaldas, aclaró comerciante. Forman dos colinas, por así decirlo. Vaya. Sacerdotisa respiró, impresionado, tratando de imaginárselo. Parecía que su imagen de unicornio. Como los burros, se hubiera equivocado bastante. Sabe sobre tantas cosas diferentes. Es realmente maravilloso, se maravilló. Comerciante no la contradijo precisamente, pero sus orejas se enrojecieron. Sacerdotisa se rió, lo que solo pareció avergonzar más a su amiga. No mucho después de eso, Gablin Slayer volvió a subir al carruaje con un «he terminado». Y luego, con un zumbido, el carruaje partió sobre la arena, haciendo un camino donde no había ninguno. Los únicos marcadores que se veían en cualquier lugar eran estatuas semienterradas del dios del comercio y otros santos patrones de los viajes. No tenían más remedio que confiar en estos marcadores, sin los cuales bien podrían vagar por el desierto y morir de sed. A pesar de este riesgo, sacerdotisa, acompañada también por Alta el farquera y comerciante, quedó encantada con el paisaje. El sol caía más bajo, su luz se volvía roja y teñía la arena de un suave color rosa. El rojo y el azul del cielo se mezclaron con el púrpura, y las nubes captaron lo último de la luz, volviéndolas de un blanco resplandeciente. Mientras tanto, el viento traía no solo un calor ardiente, sino un aroma dulce y misterioso de alguna parte. Eso huele a flores, dijo Alta Alfarquera, su mente claramente en otra parte. Como flores que solo florecen después de la lluvia. ¿Quién sabe cuándo florecieron por última vez? Pero es como si el olor nunca se hubiera ido. Era casi imposible de creer, pero tenía razón, era el aroma de las flores. ¿Quién diría que había flores en el desierto? Sacerdotisa también podía olerlo, el más mínimo indicio de un aroma floral en medio de la arena que soplaba. Eso es, realmente algo, sí. Realmente lo es. El susurro vino de comerciante en el asiento del conductor. Miró hacia el mundo ligeramente carmesí, parpadeó un par de veces y luego se frotó las comisuras de los ojos. Algo brilló en sus mejillas sonrosadas. Por alguna razón, esto hizo que sacerdotisa fuera inexplicablemente feliz. Párrafo. Ah, ¿qué crees que es? Comerciante inquirió de repente cuando la tarde caía y todo empezaba a ser engullido por las sombras. No había posadas en el medio mundo. Tendrían que acampar. Fue entonces, sin embargo, que en la oscuridad ante ellos descubrieron una figura de alguna clase bloqueando el paso. ¿Un Gablin? Gablin Slayer preguntó al instante, inclinándose hacia el asiento del conductor. La silueta, gradualmente haciéndose más clara mientras se acercaba, de hecho tenía aspecto humano. No lo creo, comerciante, ignorando el penetrante olor del yelmo de acero, sacudió la cabeza, lanzando ondas por su pelo color miel. Pero no puedo estar segura. No veo bien suficiente, entendible. Dijo. Entonces llamó, hey, ¿quién? Alta el farquera gruñó, sus orejas retorciéndose por la molestia, pero se acercó también a junto al conductor. En el compartimento de pasajeros, Gablin Slayer rápidamente comprobó los seguros de su armadura. ¿Crees que tendremos que pelear?
Sacerdotisa preguntó en alto, como para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Quizás estaba imaginando la posibilidad de que tuvieran que saltar del carruaje en marcha. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. No puede ser. Solo estoy seguro de que no me gusta. Enano chamán dijo, dando un trago al vino y luego lamiéndose las gotas en la punta de sus dedos. Parecía tan imperturbable como siempre. Podría ser un hombre, podría ser un monstruo. Por aquí, una placa de rango del gremio no te llevará a ningún lado. Jajaja, cierto, cierto. Una ciudad sin ley es esto. Incluso sacerdote lagarto actuó indiferente a la situación, lo que hizo que sacerdotisa fruncía el ceño. Tampoco era duda. Ansiedad, quizás. No me gusta cómo huele. Ese fue su pensamiento. Si tuviera que hacerlo, podría compararlo con el momento de una aventura en el que se encontraba frente a la entrada de una cueva. Era la misma extraña sensación de hormigueo que le recorría el cuello. Veo armadura. Escudos, lanzas, tal vez. Alta alfarquera miraba fijamente, susurrando a los demás. 10 personas. Hay un carruaje parado más adelante. Ay, ¿nos saludan con la mano? Quieren que nos detengamos también. Suena como un retén, dijo comerciante con alivio. Este territorio no pertenecía precisamente a ninguna de las naciones, pero ambas enviaron patrullas. Incluso aquí, en otro país, ver soldados era al menos algo tranquilizador. Es posible que los viajeros no cuenten con el respaldo del gremio de aventureros aquí, pero comerciante tenía el patrocinio de su nación. Llevaba un pase de viaje con el sello del rey como prueba de su identidad. Simplemente lo presentaría y explicaría que era una comerciante que viajaba con sus guardaespaldas. Se volvió para hablar a través de la abertura detrás del asiento del conductor. Es posible que quieran una parte de lo que llevamos. Unas pocas monedas deberían hacer el truco. Esa era la forma del mundo. Primero, nos dirigiremos a la ciudad más cercana. Puede que no lo logremos esta noche, pero al menos podemos estar allí mañana. Entonces podremos averiguar más sobre. Sin embargo, cuando empezó a frenar el carruaje, Alta alfarquera gritó. Arriba. Comerciante la miró confundida. Solo hazlo. ¿Qué? Pero... ¿Pero qué pasa con el puesto de control? Olvídalo, dijo Goblin Slayer intencionadamente desde el interior del carruaje. Vamos, va. ¿Vale? Sin más discusión, comerciante sacudió las riendas. El sonido agudo fue seguido por un relincho y luego el repiqueteo de cascos mientras el carruaje cobraba velocidad. Sacerdotisa casi se cae, arrojada contra su asiento por la repentina aceleración. Miró por la ventana para ver a los soldados gritando algo y viniendo tras ellos para detenerlos. Pero el carruaje fue tremendamente rápido, sacerdotisa ni siquiera podía captar lo que decían los hombres. Curiosamente, incluso el elfo y el rea del carruaje detenido les gritaban, «Esperar, algo estaba mal». Sacerdotisa parpadeó. ¿Se sintió graciosa por atravesar un puesto de control? ¿Siente que estuvo mal? No, no fue eso. Esos fueron, ¿ladrones? Gracias, esos otros nos gritaron que corriéramos, dijo Alta alfarquera, deslizándose hacia el compartimiento de pasajeros y tomando su arco y flechas. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres hacer esto? Preguntó a Goblin Slayer. Solo si vienen detrás de nosotros. Era el líder, aunque casi por defecto. Su respuesta fue rápida. Sabía muy bien que era mucho mejor actuar ahora que idear un plan brillante más tarde. Vinimos aquí para matar goblins. No ladrones, dijo Alta alfarquera, pero sin embargo empezó a ensartar su gran arco. La preparación resultaba tan fácil como respirar para un elfo. Pero no para sacerdotisa. Abrió y cerró las manos sobre su bastón con inquietud. No deberíamos ir a ayudar a esa gente. Dijo, dudo que sus vidas corran peligro, respondió Enano chamán, acariciando su barba. Pero debo admitir que no es una lección fácil, agregó con el ceño fruncido. Esos bandidos se han tomado la molestia de vestirse como soldados para ayudarlos a robar. No creas que harían algo demasiado impulsivo. En efecto, asintió sacerdote lagarto. Incluso se podría suponer que si interviniéramos, podrían sentirse impulsados a tomar rehenes o incluso comenzar a matar. Quizás, ¿podrían los demás tener razón? Quizás esta era otra de esas cosas que simplemente dependían de una tirada de dados. Las palabras, pasa todo el tiempo, pasaron por la mente de sacerdotisa, ¿podría ser realmente cierto? Se había estado haciendo esa pregunta durante 2 o 3 años. Y ella todavía no tenía respuesta. Algunas personas dijeron que una respuesta encontrada con demasiada facilidad no era una respuesta en absoluto, pero, todavía tenemos un problema, dijo comerciante,
con voz teñida de preocupación. El sudor le corría por las mejillas mientras corría con el carruaje a través de la oscuridad. Hemos estado corriendo con estos caballos todo el día. Y por la noche va a ser bastante frío, o eso he oído. La situación era peligrosa y no había margen de error. No es de extrañar que sonara ansiosa. Y ya casi anochecía. Si no encontraban un lugar decente para acampar, bueno, podrían llegar esta noche, pero al día siguiente morirían. Y en el terreno desconocido del desierto, ni siquiera esta noche estaba garantizada. Dios, vosotros los humanos sois tan frágiles y aún intentáis vivir en lugares como este, remarcó Alta-el-Farquera, su tono alegre a pesar de la situación. Siempre podría aliviar la tensión. Sacerdotisa trató de dejar que el comentario la inspirara a reír un poco. Entre las cosas que había aprendido en las aventuras estaba la importancia de un poco de bromas fáciles. Los lugares en los que viven los elfos son demasiado estrechos, dijo, aunque vivimos en la naturaleza. Los humanos estáis empeñados en cambiarlo. Alta-el-Farquera, con sonrisa y todo, se veía notablemente más alegre que en la ciudad. Puede que no haya habido árboles en este desierto, puede haber sido poco de verde en absoluto, pero seguía siendo la naturaleza y, por tanto, agradable para un elfo. Entonces, sin embargo, su expresión se nubló y sus orejas se movieron. ¿Qué te pasa, orejas largas? Tranquilo. Alta-el-Farquera cerró los ojos y frunció el ceño, concentrándose. Vienen. Desde. Adelante, adelante, ¿no eran perseguidores? El grupo se miró el uno al otro. ¿Un grupo separado? ¿Pero se habían alejado? Demasiado de los ladrones como para encontrarse con una banda hermana. Goblin Slayer sin decir palabras sacó su arma, y Sacerdote Lagarto adoptó una postura de lucha. Sacerdotisa descubrió que también podía oírlo, algo golpeando la tierra con mucha prisa, como su propio carruaje. ¿Soldados montados? No, ella había escuchado este sonido antes. No eran cascos. Eran patas. Escuchó voces aulladores. Y Sacerdotisa solo podía pensar en una cosa que montar animales así. Goblins. A través del gran y oscuro desierto llegó el aura de la batalla. Párrafo. Lo sabía. Arg, mis aventuras contigo siempre acaban así. Orbolg, era una misión para cazar goblins, ¿no? Sí, pero aún así, incluso mientras se quejaba, Alta-el-Farquera se inclinó por la ventana y lanzó una flecha. La flecha con punta de brote voló recta y certera a pesar de la oscuridad, desapareciendo a través de las arenas acompañada por el musical tintineo de la cuerda. Un segundo después, el carruaje pasó entre jinetes goblin aferrados a una cuerda rota. Debían haber estado esperando hacer tropezar al caballo que tiraba el carruaje, pero la habilidad de Alta-el-Farquera con el arco había detenido su pequeño y desagradable plan. Goro, Goro, por supuesto, si eso fuera suficiente para que se rindieran, no serían goblins. La comprensión de lo poderosos que eran sus enemigos solo los enojó, y la ira los hizo desear venganza. Parloteando cruelmente, los jinetes se agacharon contra el cuello de sus wargos y los persiguieron. Comerciante se mordió el labio mientras escuchaba los horribles gritos. Fue más que un simple miedo lo que hizo temblar las manos que sostenían las riendas. Desde el interior del carruaje, sin embargo, era imposible ver cuán pálido y sin sangre se había vuelto su rostro. «Cambia conmigo», dijo de repente Goblin Slayer. Miró por la ventana entre la cabina y el asiento del conductor, pronunció estas palabras bruscas y luego abrió la puerta del carruaje. Inmediatamente, una gran ráfaga de aire llenó el carruaje, aullando como una tormenta. La arena que aún soportaba el último calor del día también entró en la cabaña, lo que provocó que Sacerdotisa tosiera. Creo que, comenzó Comerciante, el temblor de su voz casi le impidió pronunciar las palabras, puedo hacerlo. Pero Goblin Slayer no estaba buscando su opinión, no. Puede que necesite que uses hechizos si el momento lo requiere. Su voz, como siempre, era indiferente, casi mecánica. Es más, en esta misión tú eres el patrocinador y nosotros tus guardias. La voz que oyó Comerciante entonces era la misma que había escuchado allá en la montaña nevada, la voz de un aventurero. Sí. Muy bien. Se armó de valor y asintió. Ató las riendas al banco y luego se deslizó hacia un lado. Mientras el carruaje avanzaba a toda velocidad, se agarró a la barandilla de la parte superior y se subió al estribo. Todo sería tan simple, si el carruaje no se estuviera moviendo. Incluso a esta velocidad, no fue tan difícil. Pero el miedo y la ansiedad en su rostro no tenían nada que ver con la posibilidad de caer en medio de la arena remolinada. GGR. Gob, Gorb. Gob, HRGH, podía decir que los goblins estaban cerca.
¿Con qué facilidad podrían coger un carruaje tirado por caballos en Wargos? Estaban tratando de subir al costado, esperando arrastrar a su estúpida presa fuera del vehículo. Pensó que podía sentirlo respirar. No, debe ser solo su imaginación. El viento aullante azotó el nocivo aliento de los monstruos. Pero aún así Comerciante no pudo evitar la sensación de que podía sentirlo justo detrás de ella. Tenía que moverse con rapidez. Ella lo sabía. Era peligroso detenerse. Por supuesto. Pero su cuerpo no obedecería su voluntad. Su cuello ardía. Duele. Palpitaba. Todo su cuerpo se tensó y, de repente, una daga pasó zumbando junto a ella. Gorov, el Goblin que había estado tratando de alcanzar a Comerciante, cayó de su wargo como si lo hubieran golpeado con un martillo. Podía escucharlo rebotar por el suelo, desapareciendo en una nube de arena en la distancia. Comerciante reanudó su camino a lo largo del estribo hasta que Goblin Slayer pudo agarrarla y arrastrarla adentro. Lo siento, balbuceó. No importa. Pasó a la temblorosa joven sacerdotisa con un movimiento rápido y silencioso. Está bien, estamos aquí contigo, dijo sacerdotisa, inflando su pequeño pecho. Pasaremos por esto juntos, de nuevo. Sí, por supuesto. Sacerdotisa se sintió aliviada al ver que la expresión de Comerciante finalmente se suavizó un poco. Ella asintió con la cabeza hacia Goblin Slayer, quien movió su casco en respuesta. Ahora fue él quien se agarró a la barandilla y se asomó, saludando a Alta Alfarquera. ¿Cuántos? Espera, tengo que subirme arriba para estar seguro. Hazlo. Alta Alfarquera salió con la agilidad de una ardilla, desapareciendo rápidamente de la vista. Goblin Slayer se movió a través de la oscuridad hacia el banco del conductor, mirando a los goblins que se acercaban todo el tiempo. Su armadura hizo que la transición fuera un poco más segura, y aunque no tenía la elegancia de Alta Alfarquera, todavía parecía practicado y seguro. Tan pronto como llegó al asiento del conductor, soltó las riendas. Gorb, Grorb, haciendo caso omiso de las balbuceas voces de los goblins, mantuvo al caballo en marcha. No miró hacia atrás mientras hacía sus cálculos. Los abrojos y el aceite están fuera de discusión con el otro carruaje detrás de nosotros. Ni siquiera sabía si el aceite tendría el efecto deseado cuando se usaba sobre arena. Tampoco estaba especialmente ansioso por averiguarlo. No podría manejar esto solo. Bueno, entonces simplemente confiaría en los demás. Tenía un buen trato de ayuda en estos días. Creo que podemos suponer que esto significa que su nido está cerca. ¿Qué te parece? Dudo mucho que los diablitos tengan tempel para aguantar el frío del desierto, dijo Sacerdote Lagarto, sonando mucho más tranquilo de lo que la situación parecía justificar. Podría haber pocos en el mundo de las cuatro esquinas que supieran más de la batalla que los hombres lagarto. No obstante, en cuanto así podríamos dispersarlos y destruirlos. Bueno, me atrevería a decir que el terreno está de su lado. Quiero información, pero no son los únicos de los que podemos obtenerla. De todos modos, los diablillos están demasiado dispuestos a hablar. Una lengua rápida es difícil de ser confiable. Los exterminamos, entonces, hacemos lo que siempre hacemos. Los dos guerreros de la historia acordaron rápidamente en la muerte y la destrucción que perseguirían. La única pregunta era cómo hacerlo. Oid, ¿llevan armadura? Les dijo Alta Alfarquera, asomando la cabeza del revés, hacia abajo por la ventana. ¿Entonces están bien equipados? Para sacerdotisa, esto evocaba recuerdos desagradables del ogro y el paladín Goblin. No se equivocarían mucho al asumir que hay un poder mayor detrás de los pequeños monstruos. ¿Alguna alianza impía en el trabajo? Diría que son unos 15, añadió Alta Alfarquera, aparentemente recordando lo que había subido a hacer al tejado en un primer momento, y luego volvió a desaparecer. Corrección, 14, hubo otro grito de Goblin distante. Atravesado con una flecha, no hay duda. Gorob. Pero los goblins, por supuesto, no se quedaron callados por esto, de hecho, comenzaron a gritar. Había una joven asustada en el asiento del conductor. Y era un alfa disparándoles. No estaban dispuestos a dejar escapar esta oportunidad, y sus diminutos cerebros estaban llenos de fantasías sobre lo que harían una vez que tuvieran en sus manos a las mujeres. Y esos pensamientos siempre provocarían violencia. Un momento tardío después, se escuchó un coro de fuis cuando algo voló por el aire. Una de las cosas se alojó en la armadura de Goblin Slayer con un golpe, lo sacó y lo inspeccionó, descubriendo una delgada flecha. Era liviana y corta, como un juguete de niño, pero era perfectamente capaz de perforar y desgarrar la carne. Flechas cortas, arqueros Goblin montados. Él gruñó, nada impresionado. Luego rompió la flecha por la mitad.
Si tuvieran ballestas, podría ser un verdadero problema. Te encomendaré el transporte de equipaje. Claro. Deja que el alfa haga el trabajo sucio. Goblin Slayer tomó las riendas en la mano, reduciendo la velocidad del carruaje. En perfecta sincronía, Alta Alfa Arquera bailó a través del cielo iluminado por la luna sin ni siquiera un paso. Mientras hojeaba la noche, miró hacia el suelo desde el aire. Con su mano izquierda lanzó 3 flechas. Goro, go, gor. Las flechas llovieron sobre el enemigo, arrojando a los goblins de sus monturas a la tierra, aún más para el final. Cuando aterrizó suavemente en el vagón de equipaje, Alta Alfa Arquera no estaba respirando con dificultad. El conductor, que parecía un vaquero de carruajes profesional, estaba encogido en el banco. Podría haber estado acostumbrado a los bandidos y ladrones, pero ser perseguido por los goblins a través del desierto. Debió haber pensado que iba a morir. Nunca debía haber aceptado este trabajo, por muy buena que fuera la paga. Balbuceó. Supongo que hay todo tipo de humanos. Por ejemplo, bandidos del desierto, aventureros y bichos raros que llegaron a lugares como este para matar goblins. Carruajes, perseguidores montados, una batalla corriendo de uno a otro, estos deberían haber sido los ingredientes de una aventura fantástica, pero nada que involucre goblins es una verdadera aventura. Una elfa alta que saca su arco a la luz de la luna bajo un cielo estrellado tiene el tipo de belleza de la que están hechas las leyendas. Sus flechas podían acabar con la vida sin piedad, y una envió a otro goblin cayendo a la arena. 10 más. ¿Bien? Creo que orejas largas tiene esto bajo control, ¿no? Enfrentarse a un arquero elfo en campo abierto fue el colmo de la tontería. Nadie lo sabía tan bien como un enano, pero enano chamán mantuvo su tono ligero. Tomó un sorbo de su vino con satisfacción como si simplemente estuviera allí para disfrutar del paisaje, pero la onda en su mano reveló la mentira de esta imagen. Estaba claramente listo para responder en un instante en caso de que sucediera algo. Me temo que no hay mucha munición dentro de un carruaje, ¿verdad? Dijo sacerdotisa, también armada con una honda. Ella se veía muy seria. Normalmente consideraba que la honda era una compañera temible, y todavía confiaba en ella, pero solo mientras tuviera piedras para alimentarla. Se podía tener a mano una bolsa de piedras preciosas, pero incluso esto tenía su límite. Y el desierto no prometía una tarea fácil para encontrar grava suelta. Pero claro, lo mismo ocurrió con las flechas de Alta Alfa Arquera. La oferta era limitada. Sin embargo, los goblins sí tienen algunos recursos, dijo sombríamente Goblin Slayer. Y no creo que estos sean simplemente una tribu errante. Debemos golpear el tronco o golpear las ramas será inútil. Cualquier héroe, por grande que sea, será derrotado si se cortan sus líneas de suministro, asintió sacerdote lagarto con un movimiento de cabeza. Pero no podemos hacerlo ahora mismo. El próximo movimiento del enemigo tenía que venir. Más aún si tuvieran un líder. Fue la incesante vigilancia de Goblin Slayer lo que les permitió descubrirlo. Pero llegó tarde, porque era un ser humano y no veía bien en la oscuridad. Cuando notó la pila de madera enterrada en la arena, los restos de un carruaje, y tiró con fuerza de las riendas, ya era demasiado tarde. Los cascos del caballo se hundieron en la arena y empezó a relinchar ruidosamente. Sabía que el terreno estaba de su lado, dijo Goblin Slayer con un chasquido agudo de su lengua. Incluso mientras hablaba, el caballo se hundía, el carruaje comenzaba a inclinarse. Es una trampa. Y nosotros caímos directamente en ella. ¿Arena? Llamó enano chamán. Que no cunda el pánico, si no luchas, no se te subirá la cabeza. Podríamos mantener la calma, pero, ¿qué pasa con el caballo? Preguntó comerciante con temor. Ante esta situación desconocida, el animal lloraba salvajemente y negaba con la cabeza. Cada vez que pateaba sus piernas o sacudía su cuerpo, era absorbido más profundamente en la arena. Ata una cuerda al carruaje que está detrás y veamos si podemos detener al animal. Goblin Slayer tiró de las riendas, disparando instrucciones incluso mientras trataba de calmar al caballo. Puede que no sea la mejor idea posible, pero era la que tenía. Dejarnos ser destruidos de un solo golpe aquí sería una idiotez. Entendido. Fue la pronta respuesta de sacerdote lagarto, quien había quedado fuera de la batalla. Saltó del carruaje con toda la fuerza de un animal salvaje. Aquí, un gancho de agarre. Gritó sacerdotisa, lanzando el objeto limpiamente. Estaba sacado directamente de su caja de herramientas del aventurero, nunca salía de casa sin él. Sacerdote lagarto agitó su cola de un lado a otro, empujando a través de la arena, sin siquiera mirar hacia atrás mientras arrebataba el gancho de agarre en el aire. En la otra orilla, sacerdotisa, enano chamán y comerciante trabajaron juntos para atar la cuerda al armazón del carruaje. Oye, ¿qué pasa ahí abajo?
Gritó Alta el Farquera, incluso mientras hablaba, tomó una flecha del cielo mientras volaba hacia ella, luego la puso en su arco y la devolvió el disparo. Atravesó limpiamente al arquero que lo había lanzado, lanzándolo hacia atrás. 9. Sin embargo, a este ritmo, pronto estarían rodeados. No habían ganado tanta distancia con sus enemigos. Si tuvieran que participar en un combate cuerpo a cuerpo, la situación volvería a cambiar. Alta el Farquera chasqueó la lengua, un comportamiento muy poco parecido a un elfo. Oh, es solo una pequeña trampa, dijo Sacerdote Lagarto desde la arena, como si hablara de un chaparrón pasajero. Luego ancló el gancho de agarre en el carruaje. El siguiente paso debería haber sido hacer que el conductor detuviera el carruaje, pero por eso odio acompañar a los aventureros. Este desierto bien podría ser la entrada al infierno. Como el infierno no existe, puedes renunciar a esas preocupaciones, le dijo Sacerdote Lagarto al aterrorizado conductor. Solo existe el proceso del cielo y la tierra. Cuando morimos, todos nos convertimos en alimento para los insectos que viven en la arena, volviendo así al gran ciclo. El sermón puede haber parecido bastante gracioso, pero la única respuesta fue una especie de llanto ahogado. Sacerdote Lagarto resopló. Señora guardabosques, yo mismo tomaré las riendas, así que serás tú la que maneje el ataque. Ah, porque siempre termina así. El carruaje se detuvo, y los goblins montados en wargos se acercaron por todos lados. Alta el Farquera palpó en su carcaj, contando cuántas flechas le quedaban, luego frunció el ceño con los labios. Bueno, métete en una trampa, rompe tu propia espalda, como dicen. Veamos qué podemos hacer. Ja ja ja, palabras dignas de una doncella elfa. Sacerdote Lagarto trepó al asiento del conductor con un aullido, el carruaje crujiendo en protesta. Alta el Farquera saltó suavemente a su lado, una flecha lista para proteger al chamán reptil. Quedaban 9 jinetes. Puede que haya refuerzos escondidos en la oscuridad. Y no quería que ningún wargo saltara sobre ellos. El punto es que bajen sus números. Alta el Farquera se enfrentó a los goblins con una lluvia literal de flechas. Goblins Slayer, mientras tanto, había dejado rápidamente de intentar controlar al caballo. El carruaje se detuvo con un chirrido cuando se tensó contra la cuerda, pero el animal atrapado estaba presa del pánico. Nos atraparán a este ritmo. ¿Debería bajar y unirse a la batalla a pie? Cogió la lámpara que colgaba del asiento del conductor y se la colgó de la cadera. Pocas personas subestimaron a los goblins menos que él, pero los goblins en wargos eran incluso más peligrosos de lo habitual. 9 jinetes goblins significaban que, en efecto, había 18 enemigos. 3 veces más que en su grupo, pero las probabilidades siempre están en nuestra contra, pensó Goblin Slayer mientras contemplaba abrirse camino para un ataque por la espalda. Fue entonces cuando Sacerdotisa, que había estado mirando al suelo pensativa, volvió a levantar la cabeza con convicción. Enano chamán, comerciante y Goblin Slayer la miraron inmediatamente. Sacerdotisa no pudo decidir dónde poner sus ojos, pero aún así sonaba intrépida cuando dijo: creo que hay algo que podemos hacer. No necesitamos decir cómo respondió Goblin Slayer. Párrafo. Roar, GRG. Gorg, para los goblins, esta debe haber sido una noche de lo más desagradable. La cuerda que habían mantenido tensa, según las altivas instrucciones de esa persona, se había roto repentina y misteriosamente. Fue por las garantías de esa persona de que se habían quedado despiertos hasta tarde en la noche, para preparar la emboscada, a pesar de que estaban cansados. Por eso odiaban escuchar a esas personas. La razón por la que los goblins con todo su resentimiento no aflojaron su persecución fue, por supuesto, no la lealtad. Era la joven aterrorizada y llorosa que viajaba en el carruaje, y allí, disparándoles desde el techo del segundo vehículo, ¿no estaba una elfa? Sí, varios de sus compañeros más estúpidos habían sido asesinados a tiros, pero a ninguno de ellos le pasaría lo mismo. Mira, mientras la elfa se sentía tan orgullosa de sí misma disparándoles, la presa se dirigía directamente a las arenas movedizas. Solo necesitarían acercarse, arrastrarla, destruir el carruaje y hacer lo que quisieran con los que estaban dentro. ¿Ahora? Ahora era el momento, ahora que el carruaje estaba detenido. Ya no hay necesidad de reprimirse, estas personas habían intentado matarlos. Así que era justo que fueran asesinadas a su vez. Oh Madre Tierra, abundante en misericordia, por favor, por tu mano venerada, límpianos de nuestra corrupción. Los goblins no entendieron las palabras que resonaron en ese momento. Una voz llenó el aire, su sonido frío se extendió como una onda y se desvaneció, quizá ni siquiera lo oyeron. Después,
Pero ciertamente lo entendieron cuando las patas de sus monturas se hundieron debajo de ellos un segundo. Goro, esto fue extraño. Ridículo. Imposible. Probablemente eso era lo que significaban estas declaraciones. Todavía no deberían haber estado en las arenas movedizas. No podían quedar atrapados en él, no como podría hacerlo su estúpida presa. Y, sin embargo, la realidad no prestó atención a las objeciones de los goblins. Sus wargos continuaron siendo absorbidos cada vez más profundamente en la arena. ¿Aspirado? Si alguno de los goblins hubiera sido capaz de hacer esta simple pregunta, podría haberlo notado. Pudo haber visto el remolino en el centro de la arena. El manantial puro que había aparecido justo donde habían quedado atrapadas sus presas. Párrafo. Un milagro de purificación. Gritó Goblin Slayer bruscamente, y sacerdotisa sintió brevemente en afirmación. En el desierto había algo llamado arenas movedizas, arena que fluía como un río. Lancero y bruja le habían contado a sacerdotisa sobre esto antes de que ella se fuera, y ahora su mente daba vueltas. Dijeron que no tenía fondo, como un pantano. Extremadamente suave, los cascos de un caballo se hundirían en él. Era como un balde de arena con agua vertida. Puede parecer arena simple a primera vista, pero si metes un dedo en ella, no puedes sacarlo. Porque la apariencia era engañosa, no se podía ver toda el agua. Es esencialmente un manantial de arena, y si es así, no había ninguna razón por la que no pudiera usar purificación en él. Sacerdotisa se sintió aliviada al saber que su solicitud había llegado a la Madre Tierra. Se había advertido a sí misma de no ofrecer nunca otra oración que mereciera un rechazo como lo había hecho antes. Naturalmente, solo pudo purificar un poco de arena. Ella había creado un manantial puro, y otra arena cercana se precipitó en él. La mezcla de agua y arena creó instantáneamente arenas movedizas que absorberían cualquier cosa que estuviera en ella. Fue solo por ese instante que alguien pudo haber visto un manantial real en medio de todo. Pero ella sabía que aprovecharía ese instante. Él y sus amigos. Haz eso que hiciste con la serpiente de mar, lo tienes. Goblin Slayer de hecho comenzó a gritar instrucciones de inmediato, y Enano Chamán respondió rápidamente. Luego comenzó a entonar un hechizo que sería la salvación para el caballo y el carruaje que se ahogaban. Ninfas y sílfides, juntos girad, la tierra y el mar son casi parientes, así que bailas, no caigáis. Los cascos del caballo mordieron el agua. Su cuerpo comenzó a flotar. Los espíritus lo levantaron, lo alentaron y lo ayudaron a salir a la superficie. Enano Chamán silbó al ver al caballo, encantado con el hechizo caminante acuático, trotando. Nosotros los lanzadores de hechizos tiramos de nuestro peso. Corta, Barbas, lo mínimo que puedes hacer es recordar el nombre de un hechizo. Fue demasiado repentino, dijo desde el interior del casco metálico. Tíralo también al caballo de atrás, vamos a volar, ¿está bien? Mientras Enano Chamán volvía a llamar a sus espíritus, sacerdotisa dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Gracias a Dios que funcionó. ¿Realmente tienes algo?, dijo comerciante, mirándola de par en par, mirándola. ¿Yo? Oh, no, respondió sacerdotisa con un movimiento de cabeza. Solo confié en lo que me habían dicho. No me di cuenta de nada de eso por mí misma. Tuvo suerte de que hubiera funcionado. Esta no era realmente una táctica en la que confiar en una pelea seria como esta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera resultado ser un error? A pesar de todo lo que pensaba, no había tenido un plan de respaldo, y eso le sentaba incómodo a sacerdotisa. Ciertamente no sentía que tuviera ningún llamado a estar orgullosa de lo que había hecho, y menos tan arrogante. No, ayudaste, porque esas palabras, murmuradas desde el interior del casco de metal, la hicieron tan feliz, ¿cierto? Ella asintió rápidamente, luego miró la cuerda atada con la esperanza de ocultar el rubor en sus mejillas. Realmente estaba hecho para un aventurero, incluso bajo el peso del otro carruaje, solo crujió y gimió, nunca amenazó con romperse. Disculpa, dijo comerciante, finalmente demasiado inquieto para soportarlo más. ¿Puedo vigilar esto? Su significado se hizo evidente, quería hacer algo. Sacerdotisa entendió muy bien ese sentimiento. Está bien. Ella asintió con la cabeza, sonriendo. Avísanos si hay algún problema, ¿bien?, exclamó comerciante, luego tomó el nudo de la cuerda firmemente en la mano, presionándolo hacia abajo. Satisfecha de que todo estaba en orden, sacerdotisa se deslizó hacia los asientos del pasajero, solo para encontrarse mirando a Enano Chamán. Cuando vio la sonrisa en su rostro, infló las mejillas con un «uf». Pero esa dulce muestra de molestia pareció divertirlo más. Se echó a reír y sacerdotisa sintió, ¿cómo decirlo? Ojalá no lo hicieras. Au,
No hay nada de malo en ello, muchacha. Lo digo en serio de la mejor manera posible, riendo al ver que te has convertido en una verdadera aventurera. ¿Podría ser eso cierto? Ciertamente ella no lo sintió, pero era consciente de la placa de rango que colgaba justo debajo de su ropa. Estaba empezando a acostumbrarse al peso del acero, pensó, pero todavía había algo que le hacía gracia. Oye, ¿quién hizo todo eso hace un momento? Preguntó alta alfarquera, su voz como el tintineo de una campana mientras saltaba al carruaje. El hecho de que su carcaj fuera mucho más ligero que antes indicaba el destino de muchos de los goblins restantes. Ahogándose, confundidos y atrapados, los había eliminado uno por uno. Sacerdotisa imaginó los cuerpos de los goblins y sus wargos que quedaron en la arena. No sentía compasión ni tristeza por ellos. No hubo ningún tirón en las fibras de su corazón. Solo había, en su corazón, una oración para que sus almas llegaran al cielo sin peligro. Todo fue gracias a la señorita de aquí, dijo enano chamán con un trazo de barba y un brillo en los ojos. ¿Qué? Exclamó alta alfarquera. Sabía que ese bicho raro era mala influencia. Solo asegúrate de no hacer que tu diosa se enoje contigo, ¿de acuerdo? No. Quiero decir, sí. Quiero decir. Está bien. Estoy teniendo cuidado estos días. Sacerdotisa se sintió desconcertada, avergonzada por esta muestra de genuina preocupación. Estos días. Respondió alta alfarquera, entrecerrando los ojos con recelo, pero solo se podía sonreír. Purificación fue un milagro que requirió un uso especialmente cuidadoso. Todavía, sacerdotisa se estremeció por el aire nocturno que se coló en el compartimiento de pasajeros del carruaje. Acaban de superar un obstáculo. Pero eso fue todo. El desierto era vasto. Cuando pensó en todo lo desconocido que les esperaba, se dio cuenta de que lo que acababa de pasar era solo un prólogo. Y no se equivocó al pensar eso. De hecho, vería cuán en lo cierto estaba al día siguiente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.